Bondadoso Dios y Padre, santificado sea tu nombre. Venimos ante ti, Señor, con el fin de reconocerte otra vez como nuestro Dios, fiel, quien provee todo lo que necesitamos para sobrevivir en esta tierra. Gracias, Señor, por concedernos una vez más la vida para este día. Permítenos entregarte nuestra vida, someterte nuestra vida al control de ti y que tú puedas dirigirnos a través de las horas de este día. Nos ponemos en tus manos, oramos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Bueno, buenos días familia. Una vez más tenemos esta oportunidad de leer la palabra de Dios y hoy vamos a iniciar con una nueva lección de lo que la Biblia enseña acerca de la iglesia. Y en esta lección vamos a aprender el día de hoy, o vamos a estudiar acerca de quién es el organizador de la iglesia. ¿Quién fue el principal organizador de la iglesia? Y lo vamos a leer en Efesios 2:20, a ver qué nos dice la Biblia. Efesios 2:20 en la versión de usted, Alberto. Dice Efesios capítulo 2, versículo 20, edificado sobre el cimiento de los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo mismo la piedra angular. Según el apóstol Pablo aquí en la carta de los Efesios, está diciendo que Jesucristo es el fundador de la iglesia. La iglesia, como quizá hemos escuchado ahora, es una organización en donde un grupo de personas la componen, son miembros, asisten regularmente a sus servicios, dirigen la organización, tienen algunas actividades que hacen y según basados en la Escritura, hablan del amor de Jesús, hablan aparte del amor de Jesús muchos temas más como de familia, y su tema principal es anuncian que Cristo viene una vez más. Pero para entender quién es la iglesia, qué es la iglesia, necesitamos entender quién es el fundador de la iglesia. Por eso aquí el estudio en esta ocasión, titulado Lo que la Biblia enseña acerca de la iglesia, necesitamos ir primero a entender quién es el fundador de la iglesia. Y como dice Efesios, Que Jesús es el fundador principal. Dice en Efesios lo que leímos ahorita. El texto dice así: edificados pues sobre el fundamento. Sobre el fundamento de los apóstoles. Así que
Así que si Jesús es el fundador, y si se acuerdan la historia del inicio cuando Jesús llamó a sus apóstoles, ahí es donde nos damos cuenta de que a cada uno que llamó de inicio, cada uno también tenía su profesión, por decirlo así, ¿no? Cada quien se desarrollaba en diferente área. Y ahora mismo también vamos a descubrir en nuestra Biblia que hoy día no cambia para nada, de que cada persona tiene capacidad y por lo mismo es nombrada para desarrollarse en esa área para poder formar la iglesia con diferentes dones o capacidades. Sí, así como Jesús fue el fundador de la iglesia, también nos dice qué fue lo que estableció para la edificación de su iglesia. En Efesios 4, versículo 11 y 12, dice: Él mismo dio a unos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para desempeñar su ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. Muy bien. El versículo 12, al final, hay algo interesante ahí. Dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. En otros contextos vamos a encontrar que el cuerpo de Cristo es la iglesia. Pero aquí nos da las bases principales para entender, para que podamos entender la base de la iglesia. Entonces, volviendo al texto anterior, no olvidemos que Jesús es la principal base. ¿Cómo decía el versículo? Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Este es el punto que yo quiero recapitular, reenfatizar. Siendo Jesucristo mismo la piedra angular, o Jesús. ¿Cómo dice esa versión? La segunda parte del texto. Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Él es el fundador. Amén. Y el texto comienza diciendo así: edificados sobre el cimiento de los apóstoles y profetas. Apóstoles y profetas. Así que antes, o el fundamento de Abraham, ¿quién fue? Dios. Según el apóstol Pablo, Jesucristo mismo. ¿Quién fue el fundador de Moisés? Jesucristo. Jesucristo mismo. Dice, el cimiento de los apóstoles y profetas. Moisés, la Biblia lo describe como un profeta. Si hablamos de Jeremías e Isaías, ¿quién es el primero o el fundador de ellos? Jesucristo. Jesucristo mismo. Y luego entonces Efesios 4, 11 y 12 nos confirma de que Él mismo, mi versión comienza así, Él mismo, o sea, el mismo Jesús dio a unos ser apóstoles, a otros Profetas. y a otros evangelistas, evangelistas, a otros pastores y maestros, y maestros. a otros maestros,
a fin, este es el objetivo principal de la iglesia es a fin de perfeccionar a los santos. Habíamos dicho en otros estudios que santo es algo que es apartado para, especialmente que Dios lo aparta. Entonces, para perfeccionar a los que Dios ha apartado para desempeñar su ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo, para desempeñar el trabajo y para establecer el cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia. Muy bien. ¿Quieres comentar algo, Tito? Sí, también en San Mateo 4:23 dice que tenemos una triple misión de la iglesia. Oh, ok. Y dice, y Jesús recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y dolencia de la gente. Pues aquí yo pienso que nos está diciendo que debemos enseñar, predicar y sanar a los necesitados. Es parte de la misión de la iglesia. Amén. Predicar, sanar y enseñar. Okay. Entonces, pero para ello necesitamos entender bien parte de su misión como iglesia, su base, porque esa es la clave, la base de la iglesia, el fundador de la iglesia. Muy bien, vamos a terminar con este estudio esta mañana. Por supuesto vamos a seguir viendo más contextos y más puntos que tienen que ver con la existencia de la iglesia hoy día. Esa iglesia que está llevando al mundo el mensaje de la segunda venida de Cristo y del amor de Dios. Hay un corito que dice, por los montes, por los valles, la iglesia sigue caminando. ¿Y cuál es su propósito? Predicar. Predicar. Dice, y solo se detiene para predicar. Vamos a orar. Te agradecemos, Señor, por tu palabra. Gracias por inspirarnos otra vez a través de ella. Permítenos seguir analizando este estudio y ampliando a medida que podamos indagar sobre ello y compartir. Te agradecemos por lo que esta mañana pudimos aprender. Bendice pues tu palabra y que sea de bendición en nuestra vida y de nuestros familiares y amigos y hermanos, quien tal vez tendrán la oportunidad de ver nuestro estudio de esta mañana. Te agradecemos en Jesús. Amén. Amén.